gestión, abonan diariamente para que, bueno, la propuesta educativa pueda llegar hasta el final. Y bueno, Juan es uno de los estudiantes que con ahínco se abocó a la tesis cuando yo me hacía cargo de la maestría, así que Ana lo conoce mucho también. Estuvo cursando cuando Ana dirigía la maestría. Así que, bueno, ahora está en calidad de evaluadora, pero creo que el bichito del orgullo de pertenencia a la maestría y a la FG también le debe estar dando vuelta por ahí. Bueno, y también lo lindo es ver de qué manera desde una idea inicial que tienen los estudiantes y las estudiantes para una posible investigación se plasma en tesis de la calidad, de la que, bueno, en este caso ya habrán leído y vamos a escuchar de boca de Juan, haciendo frente a las adversidades en su momento de venir a cursar a Buenos Aires y en este último tramo con la pandemia, bueno, que todos hemos sufrido. Así que bueno, sin más, doy paso al inicio de la defensa. La tesis se titula Cambio tecnológico en los pequeños productores de cría bovina del departamento de La Pampa, una aproximación desde la perspectiva del aprendizaje. Su director es Juan Torrado, la codirectora Melina Neyman y los jurados son María Isabel Tort, Hugo Herbeta y Ana Boquiquio. La defensa se estructura del siguiente modo: aproximadamente 40 minutos para la exposición del tesista. Luego los y las jurados hacen preguntas. Sugiero que sean preguntas puntuales, una por jurado o dos, alternándose, por si se corta la comunicación, que tengan tiempo para hacer sus intervenciones todos y todas. Y posteriormente Juan responde a esas preguntas. Una vez concluida la respuesta, nos retiramos todos, pues quedan deliberando los 3 miembros del jurado y el director, en caso de estar interesado, también puede participar de la deliberación con voz pero sin voto. Se elabora el acta, que ya Carolina dio las instrucciones de cómo hacerlo, y una vez que termine, Carolina va a estar al tanto, atenta, ella nos avisa al resto para que podamos ingresar nuevamente a la sala para escuchar la lectura del acta. Y bueno, y una cosita, un detalle, Juan, para recordarte, es, hablando de cuestiones administrativas, no dejes de hacer los trámites pertinentes para el título. Después de eso averiguar cómo es. Bueno, sin más, le doy la palabra a Juan. Queremos ver qué pasó con esos guiadores. Sí, primero que nada quiero agradecer al jurado que se tomó el trabajo de leer la tesis y evaluarla. Y bueno, las sugerencias que han hecho van a ser incorporadas a la versión final, y en el caso de otras sugerencias que se hicieron, van a ser parte del futuro trabajo de investigación, porque realmente nos amplían la mirada y nos van a permitir seguir avanzando en esta temática. Bueno, voy a poner compartir pantalla. A ver. No sé si ahí se ve. Perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno. Sí. Perfecto. Correcto. Bueno, como Si dijo querés tocar Silvia. ocultar, querés tocar ocultar para que no te esté molestando. Dale, bárbaro, Carolina. Perfecto.
Bueno, como Tinte ya dijo o contó cuál era el título de la tesis, que es el cambio tecnológico en los pequeños productores de bovina, departamento de Lovento de la Pampa, una aproximación desde la perspectiva del aprendizaje. Primero les quiero contar que yo soy, para los que no me conocen, soy técnico extensionista de la Agencia de Extensión Rural de Victorica La Pampa, circunstancialmente asistente regional de extensión, y que bueno, este tema o las primeras inquietudes respecto a esta tesis surgieron en el trabajo como extensionista, cuando bueno, Juan Torrado, que es mi director de tesis, en ese momento era jefe de la Agencia de Extensión Rural. Fueron las primeras charlas, primeras preguntas que nos fuimos formulando, sin saber que iba a terminar haciendo la maestría en desarrollo rural. Así que bueno, un poco para contarles cómo va a ser la presentación. Primero vamos a hacer una pequeña introducción donde vamos a tener en cuenta una pequeña descripción o consideraciones sobre el problema, los objetivos de la tesis, la metodología. Vamos a ver algunos conceptos clave, tratando de ser breves, y por lo menos citar o que se puedan ver que hay antecedentes en el tema y que no es que nosotros, digamos, empezamos esto de cero, ¿no? Yendo a la introducción, digamos, empezando con el problema de investigación, en general se ha considerado que la adopción tecnológica en la cría bovina ha sido baja, ha sido limitada, particularmente desde una perspectiva de modernización. Históricamente se ha considerado que a partir de la incorporación de determinadas tecnologías a los sistemas productivos se podía mejorar los indicadores productivos y el ingreso y por ende la calidad de vida de los productores. Estos procesos se dieron con un enfoque clásico de transferencia lineal, jerárquica de innovaciones desde los centros de investigación hacia los productores. Si uno analiza o observa los resultados de estos procesos, encuentra que, por ejemplo, el principal indicador de un sistema de cría, que es el índice de destetes, es decir, cuántos terneros desteto por vaca por año, sigue estando en niveles que se remontan prácticamente a 40, 50 años atrás, es decir, diciéndolo en criollo, no ha movido la aguja. Las explicaciones de estos resultados y de la baja adopción que ha habido, mayormente han estado enfocadas en el receptor de la propuesta y no han considerado ni el proceso de aprendizaje que media ni las características propias de la tecnología ofrecida. En general, se han enfocado las explicaciones en la escala de los productores, en los valores socioculturales o en el tradicionalismo. Para nosotros este tema es un tema importante, especialmente en los pequeños productores, porque en general los pequeños productores la baja eficiencia del rodeo no la resuelven adoptando tecnología, sino que la resuelven aumentando el número de animales, lo cual complica aún más la situación. Como aporta a la problemática, en este trabajo nosotros nos planteamos comprender los procesos de cambio tecnológico en los pequeños productores, siempre desde la perspectiva del aprendizaje, que consideramos que es un campo que tal vez no se ha explorado demasiado. Algunas preguntas que nos hicimos es si realmente la comprensión de un proceso de apropiación de un conocimiento se puede reducir a la adopción o no de la tecnología, cuáles son los conocimientos en que basan sus decisiones los pequeños productores, qué proceso de aprendizaje media la construcción de nuevos conocimientos y qué influencia tiene la experiencia en la construcción de nuevos conocimientos. Los objetivos para la tesis han sido, bueno, comprender cómo los dominios de conocimiento de los pequeños productores de cría bovina del departamento inciden en la adopción de propuestas tecnológicas, los objetivos específicos, la caracterización de los productores, de estos productores del área, la identificación de los dominios de conocimiento, los cuales se sustentan las decisiones tecnológicas de los productores, y además cómo interactúan o qué dinámicas asumen estos. Se ha buscado la identificación y descripción de los procesos de aprendizaje y la identificación de los factores económicos, sociales, culturales que inciden
la decisión de incorporar o no una nueva tecnología. La metodología utilizada, bueno, como ustedes habrán leído la tesis, fundamentalmente ha sido cualitativa, aunque también utilizamos metodología cuantitativa para el análisis de fuentes secundarias, sobre todo cuando tuvimos que construir el diagnóstico o en algunas instancias la caracterización. La unidad de estudio ha sido el departamento de Loventué en La Pampa, la unidad de análisis, bueno, como ya dijimos, los pequeños productores de cría bovina. El tipo de muestra utilizada ha sido de carácter no probabilístico, intencionada, y después se ha ampliado para lograr digamos, una muestra que realmente no quede solamente en los productores que tienen vinculación con INTA. Las técnicas utilizadas han sido la investigación documental, las entrevistas en profundidad a los pequeños productores y la observación participante. Algunos conceptos claves. En general nosotros cuando hablamos del pequeño productor, en el trabajo hicimos un recorrido que va desde las primeras conceptualizaciones que hubo al respecto, que estuvieron vinculadas a políticas económicas de corte neoliberal que de alguna manera planteaban un dualismo, que había productores viables y productores inviables, productores de tipo empresarial competitivo y productores que eran de tipo familiar no competitivo. Partiendo de esos primeras conceptualizaciones, hicimos un recorrido que atravesó la reunión especializada en agricultura familiar, la REAF, en 2004, atravesamos la reunión del Mercado Común del Sur y las directrices para la identificación y caracterización de la agricultura familiar, hasta llegar a la utilización generalizada del término agricultura familiar con todas las tipologías que están contenidos en ellos, digamos, que en realidad buscan contener la multiplicidad de sujetos que están contenidos en este concepto. Ahora bien, una vez que hicimos ese recorrido, tuvimos que puntualizar y definir qué es para este trabajo pequeño productor de cría bovina, que para nosotros, obviamente, está enmarcado, forma parte del universo de la agricultura familiar. Su actividad principal es la cría bovina, tiene un nivel de capitalización que en este caso nosotros tuvimos que fijarlo no en función a la superficie, porque es muy variable el nivel, es muy variable la característica de los productores, perdón, de los campos dentro del departamento, características agroecológicas. Entonces lo fijamos en el nivel de capitalización en equivalente, en unidades ganaderas, que pueden traducirse a vacas. Es decir, para nosotros el nivel de capitalización de un pequeño productor de cría bovina del departamento va entre 100 y 200 unidades ganaderas, que según la composición media del rodeo, tiene que ver con 65 y 160 vacas. El lugar de residencia, el productor de cría bovina reside en el departamento, reside a una distancia del establecimiento que le permite tener un fluido vínculo con el mismo. La mano de obra es aportada por la familia principalmente, aunque puede contratar mano de obra transitoria y hasta un empleo permanente, y el porcentaje de ingresos extrapediales representa hasta el 50% del total de ingresos. Ese es el corte que le digo para fijar que la actividad principal sea la cría bovina y no que la cría bovina sea una actividad complementaria de otra. En cuanto a adopción tecnológica, lo mismo, hicimos un recorrido por los diferentes enfoques, conceptualizaciones, atravesamos los modelos de equilibrio, que son aquellos que de alguna manera consideran que no hay ningún proceso. Se nos congeló, ¿no? ¿Se nos congeló a todos? Sí, se congela. Sí, está congelado. ¿Revisás, Caro? Por ahí que apague la cámara, capaz, cuando ponga.
Caro, Gus, ¿Caro tiene los teléfonos de todos? Sí, sí. No sé si. Estoy llamando, pero Lo no. llamo. Claro, si querés lo llamo yo al fijo, porque tenía apagado el celular, me parece. Capaz por eso, para que no nos moleste. Gracias, Juan. Gracias. 81. Tenía razón María Isabel cuando mencionó. Ahora, se me fue el nombre, ¿cómo es que se llama? Susan. Sí. De luz. Gustavo, ¿a vos no te cortaron la luz? ¿Cuándo, Anita? Ayer. Mi hijo No. vive en el Maestro y Rivadavia. Le cortaron la luz. No, por suerte no. Por suerte no. Ayer tuvimos una tesis con una chica en Paraguay que se le cortó la luz, se quedó sin batería con el celular. Pasó de todo, pero se solucionó. Ahí volvió Juan. Ahí volví. No sé dónde me fui. Estabas describiendo a los productores. Exacto. ¿Cómo caracterizaste? ¿Cuáles eran las variables de caracterizar? Bueno, perdón, ahora ahí volvemos ahí. Entonces. Juan, compartí y por ahí apaga la cámara, capaz que te facilita que no se te congele tanto. Dale, espera un segundo. Perdón. Tranquilo, es así, es lo que vas a hacer. No queda otra. Ahí estamos en la presentación, sí. Sí, sí. Sí, Juan. Perfecto. Muy bien, Está bien. Bueno, habíamos hablado de la conceptualización y no sé hasta dónde había llegado. Hasta el lugar de residencia. Hasta el lugar de residencia. Ese era lo último que habías dicho. Bueno, la mano de obra es aportada por la familia, que aporta el trabajo físico y administrativo y puede contratar mano de obra transitoria y hasta un empleo permanente. El porcentaje de ingresos predial nosotros fijamos un 50% para asegurarnos que sea la principal actividad. Bueno, con adopción tecnológica hicimos un recorrido también, pasando de los primeros enfoques, recorriendo los modelos de equilibrio que niegan que el proceso de adopción tenga componentes educativos, componentes de enseñanza y aprendizaje o que tengan que ver con, y lo reduce estrictamente a una relación comercial entre proveedor y el productor, o sea, entre el proveedor que provee las tecnologías y el receptor de la propuesta. A los modelos a los modelos evolutivos que reconocen un fuerte componente educativo en el proceso de adopción. Para nosotros, adopción tecnológica, siendo, digamos, básicamente o de forma resumida, entonces es un concepto que hace referencia a aquellas tecnologías que son incorporadas por parte de los productores a sus sistemas productivos. En cuanto a los dominios de conocimiento, nosotros entendemos que el conocimiento es el resultado de un proceso de aprendizaje en el cual no solamente interaccionan el objeto a ser conocido, sino las experiencias previas y los conocimientos previos de los productores. Para nosotros, dominio de conocimiento son maneras de acercarse a la realidad, intentar controlar una parte de ella, y por supuesto que existen grupos de individuos enmarcados en conocimientos que tienen que ver con la cultura local y grupos de individuos que están enmarcados en dominio de conocimiento que tienen más que ver con el saber científico y la economía capitalista. Nosotros a los dominios de conocimiento los desglosamos en 3 componentes. El primer componente son lo que nosotros denominamos dominios de información, tomando la taxonomía por supuesto, tomando los aportes de Gallardo Córdoba 2009, ¿no? Los denominados dominios de información, que son los que le permiten al productor determinar la utilidad de una tecnología. Los dominios de procedimientos mentales, que son aquellos que le permiten resolver una situación-problema, es decir, cómo resolver la situación-problema, y que van desde la verbalización del proceso hasta la automatización del mismo.
Y por último, los procedimientos psicomotores, a los cuales no le damos demasiada relevancia, porque tienen que ver con destreza física y nosotros acá estamos tratando de indagar sobre toma de decisión. ¿Están? Sí, estamos. Estamos. Juan, El ¿está que, o no fue? el que no está es él, me parece, sí. Juan, está conectado, pero no sale tu sonido. Ahí después de compartir. Si quieren, ¿saben lo que puedo hacer? Puedo conectarme desde el teléfono, porque me parece que... Ahí se te escucha si querés seguir, no sé. Sí, ahí. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? No, completaste eso, pero ustedes ven el PowerPoint, ahí está. Ahí está. Ahí seguí con antecedentes. Bien. ¿No? Sí, Bueno, sí. perfecto. Los antecedentes, bueno, hicimos un recorrido que pasó por los aportes que realizó el ex Instituto de Economía y Sociología del INTA, los aportes de Angola 2013-2014, NEMO 2013, NOMISI 2015, Bonatti 2015, que abordan también factores que afectan la adopción tecnológica en la producción bovina, lo de Cáceres, de Cáceres 1997, que aborda la adopción de tecnología en sistema agropecuario de tipo familiar, introduce la cuestión de tener en cuenta el contexto, el proceso histórico, digamos, está el trabajo de Landini, de Díaz, de Molina, de Gómez Miller, de los últimos 3 uruguayos, digo, para que, si no se me va el tiempo y por ahí perdí un poco de tiempo cuando me desconecté. Ahora sí, pasamos al área de estudio. No sé si la están viendo ahí. Sí, se ve. Perfecto. La caracterización del área de estudio es la caracterización del departamento de Loventué. Sintéticamente, algo más de 900.000 hectáreas. Pueden ver en el mapa que está ubicado al noroeste de la provincia de La Pampa o centro-norte, según los autores. Tiene una escasa densidad poblacional, apenas tenemos algo más de 8.000 habitantes distribuidos en los centros urbanos, que son chiquitos, se imaginarán. Para que se den una idea o se imaginen, es difícil en esto de la virtualidad, pero que se puedan imaginar, el departamento es un departamento con clima semiárido, donde de alguna manera predomina el bosque de Caldén, el monte de Caldén, los ranqueles lo denominaban Mamul Mapú, tierra o país de los montes, que creo que eso es el mejor resumen para caracterizar el departamento. Y en el departamento de Loventué, bueno, la actividad principal de la economía es la ganadería de cría bovina, que se realiza fundamentalmente sobre pastizal natural. Dentro de lo que decíamos, el área fitogeográfica denominada Caldenal. La cantidad de productores en el departamento, 428, con casi 115.000 vacas y un porcentaje de tete para los últimos 17 años del 62%. Esto para hacer alguna referencia a la actividad principal, que es la cría bovina. En esta tabla lo más importante de ver es, bueno, esta es la distribución de los productores según estrato y por cantidad de vaca. En azul está los pequeños productores. En una primera aproximación, ya vamos a ver por qué. En realidad tenemos que hay un total, en la primera aproximación, de 101 pequeños productores de cría bovina, o que por lo menos están en el rango que habíamos fijado para la capitalización, para el nivel de capitalización, y tienen un total de 10.500 vacas. Si uno toma o grafica la tabla anterior, tiene esto, tiene que, bueno, que son el 23,6% de los productores y que de alguna manera, bueno, tienen el 9,2% de la hacienda. También en este gráfico, que es motivo de otro trabajo, se puede ver la distribución general de la hacienda en función de la cantidad de productores y, bueno, el nivel de concentración que hay. Ahora sí, pasando a lo que por ahí más nos interesa, de la presentación de algunos resultados que hemos obtenido.
hicimos esta tabla para graficar, para poder hacer, para que puedan ir siguiendo la caracterización de los pequeños productores de cría bovina, donde vemos el origen de la explotación, la tenencia de la tierra, mano de obra, la toma de decisiones, el lugar de residencia y la comercialización. Respecto al origen de la explotación, nosotros encontramos como dos grandes orígenes. Aquellas explotaciones que se habían originado a mediados o finales del siglo XX, que tienen que ver o con procesos hereditarios o con el ingreso de nuevos productores al departamento. Gente que vino de Buenos Aires, de otro lado, que bueno, se aficó en el departamento, que tenía algún otro tipo de inversión y compró campo, y explotaciones que se reconstituyeron recientemente, y son aquellos productores que habían sido expulsados de la actividad de cría bovina por políticas de corte liberal, como fue la 1050 de Martínez de Oz, o la convertibilidad, y que bueno, de alguna manera tiene que ver con esto de ser productor, ¿sí? con esta necesidad de decirlo y serlo, que a partir de ingresos generados por otras actividades pudieron reingresar a la actividad. Respecto a la tenencia de la tierra, los pequeños productores de cría bovina del departamento concentran un total de 60.266 hectáreas. Estas son estimaciones de la ERB histórica y SENASA, se aportaron los datos, es decir, un 6,5% del total de la superficie del Oventué. La propiedad representa el 39%, la forma de tenencia de la tierra, que se combina con arrendamiento y capitalización. Es decir, los productores, porque la superficie de tierra de alguna manera no es demasiado grande, muchas veces se ven obligados, según la inclemencia climática, a alquilar campos, que se alquilan a kilo novillo, o a dar vacas a capitalización, donde se fija qué porcentaje de ternero le corresponde al que toma la hacienda a capitalización y qué porcentaje le corresponde al que da la hacienda a capitalizar. Es un tipo de contrato. También existen sucesiones indivisas, las cuales representan el 23% de los productores. Está con el formato de sucesiones indivisas. Y bueno, esto ya tiene un poquito más de complejidad, porque acá, cuando existen sucesiones indivisas, bueno, cuando la unidad económica lo permite, el proceso sucesorio avanza en general. Cuando la unidad económica, es decir, la superficie, está por debajo digamos, las fracciones en las cuales se dividiría la explotación queda por debajo de la unidad económica, no se puede dividir. No se puede dividir. Entonces da lugar a lo que se llama condominio, que es que existen varios propietarios de un mismo campo. Es decir, no se puede dividir, entonces bueno, se reparte, o todos los hermanos son parte de la herencia, son propietarios de ese condominio. Y acá también, bueno, pueden suceder varias cosas. En general lo que se ha observado es que cada uno maneja sus animales en forma independiente para aquellos que coexisten, y en aquellas situaciones donde la relación es mala, por algún conflicto que se dio, el establecimiento, si bien es el mismo, se subdivide y se maneja como dos explotaciones diferentes, y ni siquiera se comparte las instalaciones, que eso sí sucede cuando hay varios propietarios de las relaciones buenas. En general se comparte el agua, los tanques, los molinos, la manga, la casa. Cuando la relación es mala se divide y no se comparte nada. En cuanto a la mano de obra es fundamentalmente aportada por la familia. ¿Estamos? Sí, Juan, Sí. se escucha. Sí, te escuchamos. La mano de obra es aportada fundamentalmente por la familia, y se contrata mano de obra transitoria para tareas puntuales. Acá, bueno, hay que hacer un asterisco, si uno quiere, y decir que, bueno, que la familia de los pequeños productores de Oventué viene tomando características vinculadas a las capas medias urbanas, y bueno, y se da que cuando los hijos alcanzan la edad de ir a la universidad,
se van del pueblo, se van a los centros, a los grandes centros urbanos de la provincia y se ve resentida la mano de obra familiar, se produce una disolución que puede ser transitoria o definitiva del equipo de trabajo y cobra más peso la mano de obra transitoria para tareas puntuales. Lo mismo sucede en aquellos casos que se da un envejecimiento de los propietarios, de los productores. Este es un proceso que se vio graficado claramente, que coincide con algunos antecedentes encontrados o trabajos realizados. Creo que bueno, Melina tiene varios de esos trabajos. En cuanto a la toma de decisiones, es la toma del productor. En general no hay una discusión familiar en el núcleo familiar. El lugar de residencia de los productores, que esto nos pareció importante, porque a veces nosotros cuando conceptualizamos, decimos, cuando uno toma las conceptualizaciones, incluso la de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, uno encuentra que la definición se pone que tiene que vivir en la localidad más cercana o en el campo. Y nosotros creemos que hay que considerar, de alguna manera, que los medios de transporte han cambiado, que la infraestructura de caminos ha cambiado, y que muchas familias se mudan justamente por cuestiones que tienen que ver con tener acceso a infraestructura, de tener acceso a educación, de tener acceso, que los hijos tengan acceso a educación superior, tener un mejor acceso a la salud, se mudan a centros urbanos. Entonces nosotros nos encontramos que en el campo solamente el 30% de los pequeños productores de la Oventué tiene su lugar de residencia, el 30% de localidad del departamento, y nos encontramos que un 40% de los productores tienen residencia en centros urbanos vecinos al departamento, especialmente en el conglomerado Santa Rosa-Toay. Es el lugar donde están los centros hospitalarios de mayor complejidad y hay oferta de educación superior. Bueno, creemos que este es un dato no menor que hay que considerarlo. Que a veces deberíamos romper un poco con las conceptualizaciones previas que uno trae, porque el mundo cambia y esto no se detiene, digamos. En ese cambio, a lo mejor lo que pasaba ahora no es lo mismo que lo que pasa o que lo que pasó hace 5 o 6 años atrás. Bueno, seguimos con la caracterización de los pequeños productores del departamento de la Oventué y vamos a la comercialización. La comercialización se realiza fundamentalmente a través de la feria. Los productores la perciben como una vidriera, y acá también yo creo que es importante romper con algunos preconceptos que traíamos anteriormente. En general uno dice o tiende a decir, por lo menos en el caso mío, digamos, que la feria, que el intermediario se queda con un porcentaje, preconceptos que yo tengo que reconocer que durante la tesis fui viéndolo de otra manera, y en las entrevistas los productores manifiestan primero que la feria es el lugar donde ellos venden y cobran seguro, o sea, es la seguridad del cobro. Segundo, es una fuente de financiamiento porque la feria le presta plata, cheques, a cuenta de la venta del ternero. Está bien, a la feria significa que ese productor va a ir a vender a la feria, lógicamente, ¿no? Pero para el productor es una fuente de financiamiento en la cual no tiene que llenar ninguna carpeta ni esperar ningún tipo de análisis. Si es un tipo de palabra, se le presta el cheque. Fueron cosas que fueron surgiendo. Bueno, ahora pasando a los dominios del conocimiento y la adopción de tecnología, nosotros en esta tabla tratamos de hacerlo gráfico. En la primera columna tenemos el modo en el que interacciona el conocimiento en la toma de decisiones. En la segunda columna tenemos tratamos de resumir la secuencia que sigue el proceso de toma de decisiones, en especial en aquellas tecnologías que son incorporadas. Y por último tenemos las interacciones o dinámicas que fuimos encontrando. Para los productores en los cuales el modo de interacción entre el conocimiento y la toma de decisiones predomina el conocimiento local como sustento de la toma de decisiones tecnológicas, encontramos que la secuencia del proceso no sigue una secuencia lógica por decisión propia, porque en general las tecnologías que incorporan son de carácter obligatorio, o sea, hasta dónde
es una decisión, una iniciativa o parte de una percepción de un problema por parte del productor cuando es obligatorio. Es decir, se incorpora y se incorpora. Las instalaciones y dinámicas que encontramos fue de antagonismo entre conocimiento local y conocimiento científico. ¿Por qué? Porque muchas de estas decisiones de carácter, o de esta tecnología de carácter obligatorio, son incorporadas sin tener en cuenta las otras tecnologías o las otras manejos que se realizan en el sistema y muchas veces tienen carácter antagónico. Un ejemplo cortito y concreto, la realización del control de enfermedades de Venecia, Campylobacter y Trichomonas, que son enfermedades que inciden los índices reproductivos, la incorporan. En general, esta detección se realiza previo al servicio, la incorporan, pero ellos tienen servicio continuo, es decir, los toros están todo el año con las vacas. Entonces, de alguna manera, el manejo del rodeo, del servicio, durante todo el año, de alguna manera se comporta en forma antagónica con la incorporación de esta tecnología. Para los productores que su modo de interacción entre el conocimiento y la toma de decisiones, su modo de interacción entre el conocimiento y las decisiones consiste en el saber local y el conocimiento científico incompleto en la toma de decisiones, encontramos que muchas veces los dominios de conocimiento incompletos, es decir, cuando solamente se vio la utilidad de una tecnología sin comprender cómo utilizarla, son suficientes para la toma de la decisión y adoptar una tecnología. Es decir, con los dominios de conocimiento incompletos se toma la decisión de adoptar una tecnología. Esto es un comportamiento que hemos visto muy frecuente en estos productores. Y las interacciones y dinámicas que hemos encontrado son variadas. Hemos encontrado interacciones de sinergia entre el conocimiento local, el conocimiento científico y la experiencia. Hemos encontrado interacciones de antagonismo también. Cuando se incorpora una tecnología, pero no se cuenta con un conocimiento acabado sobre el manejo de esta, puede ser antagónico, se producen situaciones de antagonismo entre conocimiento local y conocimiento científico. Por ejemplo, si yo, cuando se decide incorporar la pastura de llorón y la manejo a partir del conocimiento local con el que manejo los pastizales naturales que tienen un comportamiento diferente, entonces se está generando una situación de antagonismo. Se han encontrado interacciones entre el conocimiento científico incompleto, es decir, con los dominios de conocimiento, decisiones que se han tomado con los dominios de conocimiento incompleto, que tienen interacción con la experiencia, con técnicos o con productores. Son interacciones realmente muy, muy dinámicas. Y se han encontrado también situaciones de tránsito en los dominios de conocimiento, de un dominio de conocimiento local. Son productores que realizan tránsitos de conocimientos de origen local, de dominio de conocimiento de origen local, a dominio de conocimiento de origen científico. Por último, los productores, en los cuales el conocimiento científico es la base de la incorporación técnica, la secuencia que sigue del proceso en general es dominio de conocimiento completo, es decir, los dominios de información y dominio de procedimientos mentales, la toma de la decisión y la adopción. En estos productores se han encontrado interacciones de sinergia entre el conocimiento científico, el conocimiento local y la experiencia, y se han visto tránsitos en los dominios de conocimiento utilizados, pero no de un conocimiento local a uno científico, sino al interior de los dominios de conocimiento científico, de un dominio de conocimiento científico de menor complejidad a uno de mayor complejidad. Por ejemplo, pasar de un destete indicado de un animal de 140 kilos a un destete precoz. Eso es, al interior de los dominios de conocimiento de tipo científico hay un tránsito o se produce un tránsito. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, sí, se escucha. Perdón. Respecto a los diferentes ámbitos de aprendizaje, nosotros encontramos ámbitos, vimos que se puede dar en ámbitos de educación formal, ámbitos de educación no formal, que si bien no están institucionalizados como primaria, secundaria, universidad, tienen cierta estructura, o en ámbito de educación informal,
que son menos estructurados y tienen que ver con la cotidianidad. Dentro de los ámbitos de educación formal, nosotros vimos en el departamento la Escuela Agrotécnica Florencio Peirone y a la universidad, como ámbitos de educación no formal, cursos estructurados dictados por la Universidad de La Pampa, la Escuela Agrotécnica Florencio Peirone y el INTA, y como ámbitos de educación informal, nosotros encontramos los espacios colectivos, los grupos de cambio rural, los CREA o los consorcios, que bueno, depende el grado de estructuración de los procesos de formación que estén a su interior, también se pueden considerar de educación no formal. También nos encontramos como en ámbito de educación informal, las experiencias laborales anteriores, el paso por el mundo del trabajo y la interacción con técnicos privados, especialmente, y nosotros destacamos el rol de los vacunadores, aquellos veterinarios que van a hacer la vacunación contra tosos, que van a hacer los rapaces de toro, interaccionan y producen un intercambio de conocimiento interesante con los productores. Dentro del contexto y los factores limitantes que encontramos para la decisión de adoptar o no una tecnología, en esta tabla, bueno, presentamos los factores que condicionan la puesta en práctica, la descripción y las tecnologías afectadas. Dentro de los factores, nosotros los agrupamos en macroeconómicos, vinculados al acceso a la tierra, vinculados a la infraestructura productiva y vinculados al relevo generacional. Los macroeconómicos, la variación del precio del ternero, la quita de retenciones al maíz y los vaivenes del dólar. Y las tecnologías afectadas en general son aquellas que requieren la compra de insumos, por ejemplo la suplementación, siembra de pasturas. Todos sabemos que los insumos en general están dolarizados, por lo tanto está muy atado a las cuestiones del contexto macroeconómico. Después tenemos aquellos vinculados al acceso a la tierra, el elevado costo de la tierra, para la actividad como para la compra, y acá, bueno, tal vez las tecnologías más afectadas son vinculadas al manejo y al ajuste de carga. La imposibilidad de acceder a tierra hace que el productor retenga vientres en la misma superficie, digamos, sin poder adoptar determinadas tecnologías, como por ejemplo el ajuste de carga. Vinculados a la infraestructura productiva, el elevado costo de inversión, bueno, lo que manifestaron los productores. Y bueno, las tecnologías afectadas tienen que ver con las vinculadas al manejo. Por ejemplo, hay productores que no pueden estacionar los toros porque no tienen dónde ponerlos, no tienen potrero, no está potrerado, o incluso el manejo del pastizal se ve afectado por este tipo de factores. Y después, bueno, aquellos vinculados al relevo generacional, que es la coexistencia entre padres e hijos en la toma de decisiones. En general las decisiones están en crisis hasta que el relevo se produce efectivamente. Bardomás dice algo que bueno, que yo lo tomé porque realmente me pareció interesante, que estos procesos se desglosan en dos: la herencia, que es la transferencia de capital, y la sucesión, que es la transferencia del control del capital, es decir, de la posibilidad de tomar decisiones. Y acá hemos encontrado que, bueno, que la convivencia de hijos que fueron a la universidad y volvieron, y padres que tienen determinadas prácticas, genera una tensión permanente. Algunas consideraciones finales. Lo que respecta a los pequeños productores, la tierra es un factor limitante que creo que ha quedado de manifiesto, no solo porque para aquellos productores que tienen que alquilar la tierra, sino porque, o por las situaciones que se generan en los condominios, sino porque el 39% de productores que es propietario de la tierra, cuando llegue el momento de los procesos de sucesión y herencia, no pueden dividir la tierra entre los hijos, porque la unidad económica no lo permite. Por lo tanto, este es un problema que se va a ir agravando. Bueno, son explotaciones de reproducción simple, y el trabajo extrapredial se presenta como una estrategia para aumentar los ingresos, pero no para una cuestión de subsistencia. Esto tiene que ver con poder tener un estilo de vida similar o llevar adelante el estilo de vida
que llevan adelante las capas medias urbanas. Es decir, bueno, poder mandar a los hijos a la universidad, creo que tiene que ver con eso. Y bueno, es un dato interesante. Respecto a la mano de obra, lo habíamos dicho anteriormente, digamos, se contrata mano de obra para tareas puntuales, pero bueno, también no se puede dejar de mencionar cómo impacta este cambio del estilo de vida en la disponibilidad de mano de obra. Y bueno, la comercialización realizada. Algunos comentarios vinculados al proceso de adopción. Hemos encontrado que la no adopción no siempre indica ausencia de conocimiento. Un productor puede tener los conocimientos, pero puede decidir no adoptar una tecnología por alguno de los factores que mencionamos anteriormente. La adopción puede tener un carácter esporádico, es decir, un productor puede adoptar determinada tecnología en un momento dado y después considerar no adoptarla, o porque no es necesario, o porque hay algún factor que modifica el costo, pero puede tener un carácter esporádico. Y por último, que también es importante, que la adopción no siempre implica la apropiación de todos los conocimientos. Hemos visto, y ya lo hemos descrito cuando hicimos el cuadro donde intentamos describir las conductas o las diferentes conductas en relación a la adopción, que un productor puede, con los dominios de conocimiento incompletos, es decir, por el bombardeo de información que hay, considera que una tecnología puede servir o puede ser útil, entonces con los dominios con los dominios de información simplemente decide incorporarla sin comprender cómo funciona en forma acabada. Por lo tanto, no se apropió de todos los conocimientos, pero adoptó la tecnología. También importante, estos 3 puntos creo que pueden ayudar cuando se analiza el proceso de adopción. A veces pueden servir para ver que a veces con esto de adoptó no alcanza o no dice demasiado, o podría decir más, para decirlo de otra manera, porque no es que no aporte datos, ¿no? Las diferentes interacciones, la integración de dominio de conocimiento, relaciones de sinergia y antagonismo, los tránsitos entre el dominio del conocimiento o al interior del dominio del conocimiento, y bueno, resaltar la influencia de la experiencia y su interacción con el conocimiento. Hemos visto que los procesos de aprendizaje se pueden desencadenar a partir de la percepción de una situación, problema tangible o una oportunidad que no puede ser abordada con los conocimientos que encuentra el productor, o también se pueden desencadenar por la obligatoriedad y las posibles sanciones que implica la no incorporación de la técnica, o porque se presenta una situación que de hecho impone la implementación de la técnica, como es la mortalidad por enfermedades infecciosas, que te obliga a vacunar. Nunca estuvo la inquietud, en realidad tenés un problema y de hecho tenés que hacerlo. Bueno, enfocándonos en los procesos que son desencadenados o motivados por la percepción de una situación problema que no puede ser resuelta con los conocimientos que se cuenta, específicamente en ese recorrido nos vamos a enfocar. La percepción del problema, cuando un productor percibe un problema, una oportunidad, no es que no tiene conocimiento de ningún tipo, sino que tiene experiencia y conocimientos previos. Parte de ahí. Ahora bien, ¿qué recorridos puede realizar en el proceso de aprendizaje? Puede, partiendo de la experiencia y conocimientos previos, adquirir los dominios de información, es decir, la utilidad de la propuesta, comprender la utilidad de la propuesta, y aprender a usarla, aprender cómo se usa, en forma acabada, es la adquisición del dominio de procedimientos mentales, adoptar la tecnología. Esto va a llevar a una correcta utilización. Ahora bien, los procesos de aprendizaje no finalizan cuando se adopta la tecnología. El uso y la experiencia o la interacción con otros actores permite, de alguna manera, continuar el proceso de aprendizaje que lleva a un ajuste. ¿Están?
Sí, Juan. Ah, perdón. Ahí vuelvo. Bueno, decíamos, partiendo de la experiencia y conocimientos previos, se pueden adquirir los dominios de información, los dominios de procedimientos mentales, es decir, conocer la utilidad de una tecnología y además comprender cómo utilizarla, adoptar la tecnología y que se utilice de forma correcta, pero el proceso de aprendizaje no finaliza ahí. El uso, la experiencia y la interacción son un componente importante en el proceso de aprendizaje posterior a la adopción. Lo cual permite un ajuste a la tecnología. Se ajusta a la forma en que se utiliza. Y esto tiene un valor muy importante porque muchas de las tecnologías fueron desarrolladas en centros de investigación con todas las variables controladas. Entonces, cuando uno va a un ambiente distinto, seguramente va a tener que realizar ajustes o adaptaciones. Ahora bien, hay productores que solamente con los dominios de información, es decir, con percibir la utilidad de una tecnología, deciden la adopción. Esto tiene que ver también con la cuestión de la discusión lineal y jerárquica de la tecnología, donde muchas veces se difunde que hay que implementar la determinada técnica y esto penetra y a veces simplemente con comprender la utilidad de la tecnología se decide la adopción. Ahora bien, ¿qué puede pasar con este proceso de aprendizaje? Puede quedar trunco, llevando a una incorrecta utilización de la tecnología o la disminución de los efectos. Cuando se incorpora una tecnología solamente contando con los dominios de información, en general lo que hay es una pérdida de los efectos, lo que hemos visto, una disminución de los efectos. O bien, a partir del uso, la experiencia, la interacción, el diálogo con otros productores, el proceso de aprendizaje puede continuar, se pueden adquirir los dominios de procedimientos mentales y se puede alcanzar una correcta utilización de la tecnología. También puede suceder que a partir de la percepción de un problema tangible, una oportunidad, simplemente con la experiencia y conocimientos previos, se tome una decisión tecnológica, se toma una decisión productiva, adoptando prácticas que limitan la eficiencia del rodeo. Este cuadro, que intentamos graficarlo de alguna manera, que a veces es complejo, poder sintetizar en una diapositiva algo tan relevante, nos permite, nos lleva a reflexionar para futuros procesos de extensión, tener en cuenta que no todos los productores han recorrido el mismo camino del aprendizaje, no todos los productores se encuentran en el mismo escalón, lo cual obliga a hacer un diseño de estrategias, de múltiples estrategias focalizadas en cada una de las posibles situaciones. En eso creemos que radica la importancia de esta tesis, digamos, que nos permite de alguna manera poder comprender esta complejidad y no tener para un mismo problema una misma herramienta, sino poder hacer uso de múltiples estrategias y múltiples herramientas, porque el campo del conocimiento es dinámico y no es uniforme. Bueno, les quiero agradecer. Bueno, les comparto un fragmento de Ricardo Nervi, bueno, que les cuento un poco cómo es la Pampa y si uno lo lee entero puede tal vez entender por qué son o cómo son también los productores, aporta bastante para entender ese territorio. Así que bueno, hasta acá la presentación. Muy bien. Ahí volví. Bueno, sigo con el teléfono. ¿Me escuchan? Sí, Cintia. Sí. Se me está cortando, yendo y viniendo la señal en internet, pero bueno, con el teléfono puedo. Bueno, espectacular tu presentación, Juan, súper clara. Creo que abordaste todos los puntos más importantes y clarificaste para quienes no conocemos esa zona de La Pampa
sus características y las características de los productores. Me quedé muy interesada en esta sensación de que el concepto de agricultura familiar tiene algunas dificultades para ser implementado en contextos singulares, ¿no? Eso creo que es un tema que no es tema de tu tesis, sino que emerge y que estaría bueno que en futuro abordes. Pero no me quiero exceder más. Le paso la palabra a los jurados y después, recuerden si pueden hacer una pregunta por jurado en la primera ronda, por si se cae la conexión. Juan, ¿querés dejar de compartir pantalla? Sí, a ver, perdón. Ahí está. Gracias. Bueno, ¿quieren? Si empiezo. Ah, bueno, dale, Hugo. ¿Querés que empiezo yo? Que va a ser breve. Bueno, en primer lugar te felicito, Juan, por haber llegado a esta instancia y por el trabajo que hiciste. Es para mí, vos lo sabés, un placer estar en la defensa de tu tesis después de haber seguido tu trayectoria desde la especialización primero, que luego decidas, que tomes las decisiones de seguir con la maestría. Y sobre todo el tipo de trabajo que hiciste, a mí en lo personal es un tema que me gusta. Así que bueno, felicitaciones nuevamente y antes que me olvide te pido permiso para usar ese poema que pusiste en tu última diapositiva, obviamente al autor y tal cual, porque respecto al tema que elegiste, para mí es un tema interesantísimo. Los que ya somos muy viejos y nos ha interesado la extensión históricamente, sabemos que el tema de la cuestión tecnológica atraviesa al INTA desde que nació, que el tema de la concepción de la extensión como extensión educativa sin, digamos, poner en tensión qué se entendía por extensionista, por educación, etcétera, etcétera, ha recorrido un largo camino, que la interacción entre el técnico y el productor es otro tema que también ha sido y creo que permanece históricamente tensionado. Así que bueno, y como educador obviamente, abordarlo desde lo que vos lo abordaste, o sea, desde el tema de la construcción, del conocimiento y el aprendizaje, la verdad que me encantó. Yo no hice grandes observaciones, tu tesis, digamos, formalmente y el tema de la escritura me pareció fluida. Yo voy a dejar las cuestiones más puntuales que seguro que María Isabel y Hugo se van a meter con el tema más puntual, y mi pregunta va a ser, tomando el tema que vos tomaste, aplicándolo a vos mismo y a otros técnicos. Porque así como hablamos de dominios de conocimiento, vos venís desde un área como la veterinaria y comenzaste a hacer la especialización y todos los marcos teóricos y todas los cursos, todos tenían que ver con las ciencias sociales. Entonces, a mí me gustaría, si vos podés hacer lo que llamamos metacognición, o sea, una reflexión, tomando los mismos marcos teóricos que usaste para ver cómo aprenden, cómo aplican y qué ponen en juego los productores, en este caso en la toma concreta de decisiones que tienen que ver con la tecnología, pero tomando ese marco teórico de la construcción del conocimiento y de las situaciones de aprendizaje, hacer una reflexión sobre tu propio aprendizaje en el transcurso del posgrado, o sea, sobre la propia construcción de tu conocimiento, que también, como lo de los productores, tenía conocimiento, lo que nosotros llamaríamos conocimiento vulgar, luego la sumatoria o la interacción con el conocimiento de los marcos teóricos y metodológicos de unas disciplinas que no estaban, digamos, dentro de tu base inicial. En vos
y pensándolo en futuro, porque seguramente harás trayectoria en el INTA, en términos de si en algún momento dirigís equipos o acompañás equipos que están haciendo esta tarea de vinculación con el productor a través y considerando la necesidad de considerar estos dominios de conocimiento. No sé si quedó claro la pregunta. Sí, yo el aprendizaje que hice, porque uno va y que se puede transmitir o transportar al laburo cotidiano, primero yo comprendí la potencia del grupo, del grupo como espacio de aprendizaje. Hugo Orbeta, en una de las, perdón que lo meta, pero tiene que ver, digamos, en una de las recomendaciones que me hace, o sugerencias, él me planteaba el tema de poder dividir a los productores en los que tienen vinculación con el INTA y los que no, de poder contrastar eso. Y yo creo que para nosotros lo que vamos a tener que plantearnos de contrastar en un futuro próximo o profundizar es el impacto que tienen los grupos. Yo te aseguro que el tipo que participó de una instancia grupal, aunque siga existiendo o no, es otra persona, ve las cosas de otra manera, incorpora una visión del sistema y realmente es increíble cómo estas instancias, en las cuales muchos una vez, pues esto también es una autocrítica, ¿no? Muchas veces uno dice, y el grupo ese, no, el grupo ese no quedó en nada, al final ese grupo se disolvió, no pasó nada. La experiencia de haber pasado por un grupo, creo que tiene un impacto sobre los productores y la toma de decisiones que es realmente para resaltar. Y por otro lado, que a veces, digamos, nosotros, también como autocrítica, para incorporarlo al futuro de otra manera, uno va y hace una recomendación técnica y cree que con esa recomendación técnica alcanza. Y muchas veces no, hay que acompañar los procesos. Creo que hay que pensar esto, creo que tiene que ver con asumir que nuestro paso por este mundo y por el INTA es finito y que somos un punto en un proceso. Si nosotros desde el principio pensamos en desencadenar procesos, ¿cómo desencadena un proceso? ¿Cómo hago que se genere una buena pregunta? Creo que debemos ir por ese camino, no en imponer, sino en generar buenas preguntas. Cuando uno genera buena pregunta y le deja la inquietud al otro, o construye una inquietud con el otro, se genera un diálogo que desencadena un proceso. Si no, me parece que a veces la cuestión concreta, puntual, no se le puede pedir más que resolver una situación concreta y puntual. Y esta definición que aparece en tu tesis en algún lado sobre que el proceso educativo hace que uno sea otro, o sea, para que haya proceso educativo hay un antes y un después, si no cambió nada, digo, no es educativo, no pasó nada. Tanto en tu trayectoria dentro de la FAUBA, digamos, ¿no? Como en el desafío de hacer la tesis, porque, digamos, la tesis... realmente yo creo que el valor que tiene una tesis no es solamente lo que da resultados a conocer y sobre el conocimiento que genera para que otros continúen, sino tiene que ver con el desafío para uno mismo, en donde uno intenta develar, pero en realidad develar primero supone develar lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? O sea, me parece que eso es lo más apasionante quizás de una tesis, digamos, ¿no? ¿Qué transformaciones vos sentiste en esto de tener que ir y volver y luchar y definir y no saber y por dónde voy, etcétera? Obviamente, en este caso con la orientación de tus tutores, pero hay un proceso interno, digamos, que debe hacerse, porque si no, estamos en esto que vos decías de los productores que hacen procedimientos sin hacer procesos mentales. ¿Qué pasó en vos en ese sentido? Sí, primero, viste cuando decís, te haces la pregunta, ¿es bueno o es malo? Porque muchas veces se te van generando en el transcurso de la tesis preguntas, vas descubriendo cosas que generan preguntas, y uno empieza yo valoro, ahora por ejemplo, a lo mejor uno no tiene una buena respuesta, pero tiene una buena pregunta, que muchas veces tuvimos que
bueno, Juan y Melina me decían, a veces uno se van abriendo tantas cosas y uno tiene que aprender a focalizarse también. Tantas preguntas interesantes que fueron surgiendo. Y yo creo que la capacidad de preguntarse, de reflexionar algo, de que las cosas de que las cosas no se resuelven en un día, sino que son procesos internos que vamos viviendo. Uno va cambiando el enfoque. Yo por lo menos creo que no soy el mismo, con ningún punto de vista. Yo antes, imagínate que vengo yo soy veterinario, imagínate que yo antes de empezar la tesis estábamos trabajando en el ensayo de vacunación, o sea, y cuando empezamos a trabajar en esto, bueno, lógicamente, a uno le gustaría que todo sea 2+2, pero haber incursionado la metodología cualitativa, creo que para mí fue todo un desafío, me cambió la forma de ver las cosas, o me la completó, no sé cómo decirlo. El valor de la palabra, uno a veces, viste, está como si ver para creer, pero a veces la palabra te dice, en cada palabra hay un significado, hay un porqué de las cosas. Bien, bueno, dejo mis colegas. Bueno, yo quiero seguir esto porque me pareció muy interesante. Este equipo de los Juanes, trabajando en campo, dio un resultado muy bueno realmente, y creo que lo que decís de los productores también vale para los técnicos, ¿no? Trabajo en grupo, no solo cambia a los productores, cambia a los técnicos que trabajan en grupo, porque este conocimiento horizontal, este, incorpora un componente de humildad, por llamarlo de alguna forma, muy importante en la relación técnico-productor, que se percibe inmediatamente, ¿no? Los productores lo perciben y pueden tener otra apertura respecto al mensaje y viceversa. Al abrirse, ustedes también, los técnicos, pueden percibir cuáles son los problemas reales que en una primera aproximación probablemente los oculten, no tengan vergüenza o no se animen, ¿no? Y si uno se para en el caballo y no baja, no los llega a percibir realmente. Así que esa incorporación del trabajo horizontal yo creo que es fundamental realmente, y me encanta que lo hayas destacado, ¿no? Yendo a lo concreto, digamos, nos hicieron una pregunta. A mí, vos en las conclusiones lo marcaste de alguna forma, pero me gustaría definirlo más. En tu experiencia, digamos, concreta en este trabajo que me encanta, te felicito, me uno a lo que dijo Ana, muy bueno el trabajo, me gustó leerlo, digamos, lo cual es un alivio cuando no le llega una tesis que le guste leerlo. Vos marcas un conjunto de factores limitantes, ¿no? Al proceso. Me pareció en la presentación que marcabas como más importante el acceso a la tierra. Quisiera saber si es así realmente o hay otro, o no sé, o no es así. No, en realidad yo hablo del acceso a la tierra en el sentido que es un problema que se va a ir profundizando. Como decía hoy, si bien vos tenés que el 39% de los pequeños productores son propietarios de la tierra, la unidad económica no va a permitir la división de la tierra a los herederos. Digamos, se observan pocos casos donde se conserva la unidad familiar, o sea, existen algunos hermanos que trabajan juntos, pero la realidad indica que una vez que se produce eso, bueno, se dividen los diferentes herederos y en este caso no lo va a permitir. Y el acceso a la tierra yo lo marco no solamente como una cuestión vinculada a la compra de tierra, sino también a la distorsión que a veces se genera en el precio de los alquileres por productores que vienen de otras partes del departamento, y esto empuja los valores para arriba, porque lógicamente ellos de alguna manera, si vos querés, lo pueden financiar porque la plata viene de otro lado, o porque tienen un campo agrícola, o porque, entonces cuando vienen acá, generan distorsiones que realmente
es una situación preocupante y es una cuestión que tiene que ver con una reglamentación nacional, ¿no? O sea, no se puede dividir la unidad económica y eso es algo que va a seguir existiendo y no hay línea de fomento para que llegada la situación del fallecimiento o el alejamiento de los padres de la actividad, aquellos hijos que quieran continuar o seguir en la actividad puedan tener aunque sea un envión. Eso no lo tenemos. Ni hablar de créditos, porque los valores inmobiliarios están dolarizados y se pagan cifras que no lo recuperarías en toda tu vida, en 2 vidas no recuperás la inversión, porque hay gente que lo toma como una inversión para poner la plata. Antes en el campo lo que sacaba la cuenta era que vos, más o menos en 10 años, a la vuelta de 10 años, recuperabas la inversión que habías hecho en la compra de campo. Hoy eso está totalmente, no te alcanzan 2 vidas para tener una idea de los valores que tiene, ¿no? Sí, porque, digamos, la pregunta iba un poco al tema que supongo que en INTA está ahora en debate, este tema de los CIPAF, ¿no? Si la generación de tecnología para pequeños productores puede aportar a este problema que se viene, digamos, de la escala. La otra cara es, hay una oferta de tecnología para esos pequeños productores que cada vez parece que van a ser más pequeños por el sistema, ¿no? Y a la vez lo que está pasando en INTA, que está la discusión de si se sigue con los CIPAF o los acaban de terminar o los vuelven a aumentar, ¿no? Digamos, esa iba un poco por ese lado, ¿no? Ver del otro lado de la oferta también. Sí, yo creo que hay tecnología que está disponible para estos productores, pero no solamente debe ser acompañada por la oferta tecnológica, el acompañamiento o la cuestión pedagógica, si vos querés, sino también a veces requiere un acompañamiento financiero. Por ejemplo, dividir el campo para poder estacionar el rodeo o para poder manejar más el pastizal, necesita por ahí alguna fuente de financiamiento y creo que debe estar acompañado por esa pata también, si no se vuelve muy difícil. Porque en general muchas tecnologías son de manejo. Y vos teniendo las instalaciones, después es la cuestión de cómo manejás el rodeo, la distribución de las aguadas, o sea, son cuestiones que requieren inversión. Hoy por hoy, por ejemplo, desde INTA se está trabajando con Pervel, un convenio con Pervel, con el acceso a bombas solares, por ejemplo, para los pequeños productores. Pero el tema es que, bueno, vos las bombas solares, vos podés sacar el agua, pero después necesitas las cañerías, la infraestructura para distribuirla y que no haya sobrepastoreo de determinada área. O sea, tiene que ir todo de la mano, me parece. Claro, sí, perfecto. Gracias. Hugo, te toca a vos. Exactamente. Acá llego yo. Bueno, Juan, me sumo al beneplácito de ver una tesis en orden al desarrollo sustentable con un fuerte raíz en los procedimientos de la extensión, ¿no? En los procesos educativos, rodeo de felicidad, el hecho de que veas la cuestión de la extensión desde la cuestión del aprendizaje, de lo educativo. También es importante que reconozcas la complejidad que rodea las decisiones productivas. Entonces, cuando yo leo estas cosas, medito sobre los renovados intentos de superar alguna vez por todas el superavitario método rogeriano, ¿no? Que siempre termina condicionando nuestro accionar final en la relación técnicos-productores. Así que me parece que es un gran esfuerzo teórico, pero que hay que acompañarlo después para compatibilizar ese discurso en la práctica de la extensión. Pues yo he visto muchos procesos donde los técnicos se llenan la boca hablando de
los métodos comprensivos y bla, 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 y después terminamos en dos variables, inclusive cuando se hacen evaluaciones institucionales, 2 o 3 variables que tienen que ver con, en la práctica, aplicar a Roger y no discutir. No tengo nada contra Roger, ha hecho aportes excepcionales, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece ahí que has hecho un hermoso proceso. Siempre las tesis, lo digo, tienen un proceso romboidal, donde uno parte de un punto, una primera pregunta, un primer problema, lo entras a abrir, es el proceso cuando te entras a enloquecer, ¿no? Hasta que finalmente uno focaliza, ¿no? Y es como, yo me lo imagino como el dibujo de un rombo, ¿no? Y vos lograste hacer eso. Yo te podría preguntar, ¿por qué no consideraste aquello? Bueno, porque vos finalmente, al considerar la complejidad, elegiste dónde hacer foco para que, bueno, la tesis no se desmadre y quedan planteadas otras cosas que sería bueno que otros la sigan, ¿no? Ahí quedan los interrogantes para otros. Algunas preguntas súper puntuales. Cuando yo hablé del tema de los vinculados a INTA o a no INTA, era porque a lo mejor leí mal, ¿no? Pero me había quedado mentalmente como que como muestra intencional de esos 15 productores había tomado como una especie de variable de discriminación quienes habían tenido vínculo con INTA o quienes no lo habían tenido. No es que yo quería que tú lo hicieras, pero a lo mejor lo entendí mal, Juan. O sea que si eso no fue la forma intencional, retiro lo dicho, digamos. No, es que en eso te doy la razón. Cuando arrancamos con una muestra de oportunidad con los productores que tenían contacto, con algunos productores que tenían contacto con INTA, y después la fuimos ampliando mediante redes a productores que no tenían, o sea, hicimos como fuimos ampliando, pero es correcto lo que vos decís. Claro, porque digamos, si esa había sido, posiblemente una variable que uno utiliza para discriminar las unidades de análisis, digamos, no necesariamente constituyen 2 clústeres después a la hora del análisis de los resultados, ¿no? Y posiblemente puede hacer nada más que una variable más que explique o no explique nada. Creo que lo que a vos te quedó de la importancia de los grupos, de los debates grupales, en cómo despierta conciencias y nueva forma de preguntar, es relevante. Y también coincido con vos, es que los impactos de esas historias de vida en los grupos, va mucho más allá de si el grupo persistió o no persistió. Porque a veces nosotros clasificamos los fracasos de los esfuerzos grupales porque el grupo en un determinado momento se fue. Y todos sabemos que los grupos caen por variadísimas razones que muchas veces no tienen nada que ver con la dinámica de los grupos, sino que tienen que ver con la forma de financiamiento de los profesionales, que se lo damos y se lo quitamos y la gente se retira porque no pueden enfrentarlo o no quieren, simplemente, ¿no? Así que yo me alegro que haya hecho esa conclusión. Yo te quería hacer una pregunta, era si pudiste ver 2 cosas. Vos mencionabas bastante en un 50% de los casos los ingresos extraprediales. Mi pregunta era si pudiste clasificar cuáles eran esos ingresos extraprediales predominantes y si de alguna manera, y te lo voy a unir después con otra cosa, ¿qué terminaba siendo más importante a la hora del ingreso familiar? ¿El extrapredial o el campo? Mira, primero que nada, bueno, en el 50% de los que tuvieron el 50% de los ingresos extraprediales en relación al ingreso total familiar fue lo que se fijó como límite, ¿no? Siempre pesó más el campo. Ahora, si vos me preguntás el tipo de actividades o rubros en los cuales se desempeñaban, es variado, es muy variado. Tenés productores que,
tenés productores que hacen de largador, que venden postes, en el ingreso familiar muchas mujeres son docentes, tenés productores que además dan clases, tenés productores que las mujeres tenés una multiplicidad de actividades, en las actividades extrapediales que contribuyen al ingreso familiar. Tenés algunos que además son contratistas, porque tienen un tractorcito y tiran, le hacen la repasada de las picadas a otro, pero en general en la mayoría de los casos se encontró trabajo extrapredial. No. Es como algo que está presente y que tiene un peso que no... a ver, exceptuando, bueno, hay por supuesto productores que se dedican exclusivamente a la actividad agropecuaria. Los hay también, están en las entrevistas, pero yo le doy más peso a las actividades extraprediales y te vuelvo a decir, de diferente índole, y el objetivo de las actividades extraprediales en realidad siempre está mayormente vinculado al estudio de los hijos, a que los hijos se puedan ir a estudiar a Santa Rosa, o a Pico veterinario. Eso sí salió con claridad. O agronomía Santa Rosa, en el caso de los hombres como que tienen el mandato de ir a estudiar agronomía Santa Rosa o veterinaria Pico, a General Pico. Y bueno, en el caso de las mujeres por ahí es distinto, pero en los varones casi que hay un mandato que tienen que ir ahí. También en el orden de la intriga que me queda, ¿sí? Vos, cuando pusiste el cuadro de caracterización, la toma de manera contundente el productor. Sí. Eso. ¿Cómo Hugo? No te escuché la última parte. ¿Es efectivamente solo el productor el que toma las decisiones en el predio? Mirá, en general cuando solo la toma de decisiones es el productor, y en la medida que va transcurriendo el proceso de trasvase generacional, si querés decir de alguna manera, que el hijo se va haciendo cargo, de a poco, cuando él va considerando que le tiene que ir dando lugar al hijo, le va dando a cuentagotas espacio en la toma de decisiones, pero es el productor. Y cuando se producen los procesos sucesorios, en general las mujeres acceden a la tierra, tienen derecho a la parte que le corresponde. Ahora bien, la mujer que no tiene un marido varón, que pasaría a ser el productor después, para llevar adelante la actividad, lo que hace es, ¿cómo se llama? Alquilárselo a otros integrantes del proceso de la familia a un precio familiar. Pero la mujer, yo no he encontrado, no significa que no haya, no significa que no haya. Pero sí podemos decir que en general el proceso lo lleva adelante, la toma de decisiones la lleva adelante el productor. No hay discusión en la familia. No, eso no. Una linda tesis. No, bueno, pero no. Te tendría que que quede anotada, la verdad que es muy interesante. Entonces, yo, en verdad, a partir de mi tesis y por otras cosas más, siempre tuve la certeza de que el futuro percibido por los productores de los hijos define muchísimas estrategias en la empresa. Mirá, hay un punto que no lo puse para no hacerlo extenso, ¿viste? Pero dos cosas. Primero, lo que te marca esto también es la disolución del equipo de trabajo familiar. Esta mudanza de los hijos, al menos acá, que no hay posibilidad de estudio cerca, la mudanza de los hijos a los centros urbanos para estudiar, esta tendencia que hablábamos hoy, hace que el productor, mientras los hijos están estudiando, salvo los fines de semana que lo ayuden, es él, digamos, es como que hay una disolución del equipo de trabajo familiar. Y el otro punto que también es para considerar, es que la expectativa que tienen los productores del futuro de la explotación, cuando
ves la expectativa que tienen los productores para el futuro de la explotación, la mayoría te dice que termina con él. La mayoría te dice que termina con él. Esto se acaba acá, te dicen. Aunque a mí me duele, termina conmigo. O sea, es como decís vos, según cómo esté proyectando el futuro, y yo creo que en eso que está diciendo vos, que es muy acertado, yo creo que están proyectando esto, que lo verbalizaron. Dijeron, esto termina conmigo. Sí, 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 muchas veces más. Muchas veces el productor proyecta sus propias frustraciones como productor en ir definiendo el futuro de los hijos fuera del predio, ¿no? Esto también puede suceder. Digo, en la mirada que uno tiene que tener, estas cosas pasan, ¿no? A mí me sorprendía productores que se daban cuenta que los hijos querían seguir en el campo, cómo generaban estrategias de crecimiento horizontal o vertical de la explotación para atraer, repatriar a los hijos a que trabajen dentro de la empresa familiar. Y otros casos donde ya daban por terminado el proceso y acá, que somos zona lechera, pasaban a criar novillos, que no tuvieran mucha demanda de mano de obra, y te decían, y no, pero mis hijas son maestras, no vuelven más. Y otros que me han dicho, bueno, sí, efectivamente, nosotros no queremos como matrimonio que los hijos sigan en el trabajo burro del campo, en todo eso, ¿no? Son proyección de frustraciones familiares. Bueno, pero no nos vamos a ir por la rama, Juan, te pido disculpas. Quería intercambiar estas cosas con vos. Coincido con mis dos. Sí. Yo quería tomar esto de Hugo porque... Ana, ¿puede ser cortito para sí, ya pasar las deliberaciones? Sí, esto que terminó así, yo lo vinculaba con lo que había preguntado María Isabel, que era el tema de la tierra, y cuando vos hablabas de los que invertían, que venían de afuera, y que algunas cosas son de manejo, pero entonces se requiere infraestructura o crédito, etcétera, etcétera. Y me había quedado picando esto que ahora salió, que es el tema de la proyección de futuro. Y para hacerlo simple, yo creo que detrás de esto también hay una cuestión de decisión política, si queremos o no seguir manteniendo la agricultura familiar y de ocupación del espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Que, no sé, quizás debería estar presente en las discusiones, no de esta tesis, pero sí más allá de la cuestión tecnológica. Me parece que esta problematización quizás debería estar presente si quieren seguir o no con la explotación, y qué hacen, yo estoy pensando en La Pampa y en esto que vos, imaginándome, porque además conozco la zona, aunque sea de pasaje, es para, digamos, para seguir trabajando, si además de todo el tema, o sea, si los procesos de aprendizaje no van solamente sobre las cuestiones tecnológicas, sino van también sobre cómo estás parado en el mundo, qué le podés pedir al Estado, o cómo podés trabajar para avanzar en resolver cosas, si uno además quisiera, digamos, defender el tema de la persistencia de la agricultura familiar, de que los hijos vayan a estudiar y después sigan, porque me parece que hay desplazamientos forzados y algunos autodesplazamientos, por esto que recién comentaba Hugo de la autopercepción, o lo que decís vos, de que acá conmigo se termina, ¿no? Pero bueno. Si puedo, dos cositas agregar, si me permiten, mínimamente. Creo que volver a la primera de las variables que tomabas de contexto, ¿no? O sea, la infraestructura regional, no solo la de la explotación, lleva a este rumbo que marcabas vos, Ana, electrificación rural, caminos rurales, educación más repartida en localidades, digamos, todo hace que no sea seductor para la familia a que sus hijos permanezcan. Esto hace 40 años de que yo empecé a trabajar, que lo vienen diciendo los productores y nadie los está oyendo, y entonces se van. Esa es la conclusión. Y lo que quería pedirte, como miembro de ADER, que pienses sacar varios trabajos para presentar cuando podamos volver a tener congreso de esta
tu tesis con lo que ya tenés y con todas estas preguntas que han surgido, que seguro van a seguir trabajándolo ahí junto con Juan en el terreno, porque estoy seguro que te han quedado un montón de preguntas como nosotros, que esto yo creo que da para seguirlo trabajando. Así que te recomiendo que sigas produciendo y difundiendo tus hallazgos. Nada más. Muchas gracias. Me hiciste acordar, María Isabel, a una de ustedes, Cacholo, que una vez haciendo un discurso encendido en defensa de la extensión comprensiva en ADER, me dijo, todo está dicho, solo que nadie lo escucha, ¿no? Bueno, por mí está todo. Esperemos que pueda ser escuchado, Juan, a partir de los trabajos que puedas elaborar a partir de la tesis. Yo creo que creo que alguna vez la gotita que orada la tierra va a formar un surco, ¿no? Entonces, si bien estamos cansados y cansadas de ver siempre las mismas demandas de alguna manera o de señalar las mismas limitantes, bueno, no está de más continuar. Bueno, les doy paso al jurado para que delibere. Me voy. Para acá, antes que te vaya, te quiero saludar. Yo también me tengo que ir. Yo también me tengo que ir. Cintia, si me dejas, saludo y ya después empiezan a hacer el dictamen, ¿no es cierto? Bueno, simplemente saludarlos a todos, especialmente a Juan, felicitarlo por su presentación, por haber elegido a nuestra escuela en su etapa formativa. Siempre es una alegría el momento de la defensa y tener un egresado más para la escuela y para el programa es el objetivo, así que es para festejar. Así que bueno, muchas gracias. También muchas gracias a tu comité que te acompañó en todo este proceso, que seguramente, como dijeron ayer, habrá sido un 33 en cómo se llevó adelante esta tesis, en la participación, la discusión de ideas, el análisis de los datos, y bueno, la puesta a punto, así que muchas gracias a tu director y codirectora. Si no me confundí los roles, creo que era así. Bueno, muchas gracias también a Ana, que me encanta siempre encontrarme con ella por ahora en estos ámbitos, y a María Isabel también, un gusto estar contigo, y a Juan, era el otro evaluador, ¿no es cierto? Hugo, discúlpenme, se me confundieron los muchachos. Muchas gracias a los tres, y a las dos damas y al caballero por haber llevado adelante la evaluación. Es fundamental para la escuela de contar con evaluadores que estén dispuestos en tiempo y que aporten ideas a las tesis, que seguramente, como bien dijo Juan al principio, antes de empezar, dijo, no se preocupen que yo en la versión final voy a incorporar todas las sugerencias. Y evidentemente han sido consideradas y eso es muy bueno. Así que nada, Cintia, te felicito también a vos, agradezco a Carolina por todas estas instancias de conectividad, y bueno, y como decía ayer, que fue más complejo que hoy, con la defensa de una estudiante de Paraguay, que se le cortaba cada rato, yo creo que hay algo que uno a veces no se da cuenta, pero transitar por un posgrado genera un montón de cosas, y entre otras cosas que genera es resolver sobre la marcha problemas que nos surgen en la etapa experimental o en la escritura, e incluso en la defensa. Y vos lo has demostrado, has tenido, no sé si tu procesión va por dentro, pero te mostraste muy tranquilo en los momentos de desconexión, que creo que Melina y Hugo estarían más nerviosos que vos, o Isabel y Ana. Pero bueno, es fuera de broma, el posgrado abre la cabeza y despierta un montón de habilidades en los estudiantes, quienes transitan por ello, y que es para toda la vida. Así que bueno, muchas gracias a todos por este momento, es muy agradable siempre compartirlo, y bueno, les mando un gran saludo a todos a la distancia, cuídense mucho, y bueno, si Dios quiere nos estamos viendo en otras de estas instancias. Buen día a todos, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Juan. Muchas gracias. Buenos días, chao, suerte.